Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Saludos, soy el pastor Juan Pablo Martínez. Bienvenidos a este nuevo programa. La vida del discípulo cristiano es dinámica y de crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3, versos 17 al 18, dice esto: Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Claramente este versículo nos enseña que es la voluntad de Dios que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo. La pregunta es la siguiente: ¿qué herramientas tenemos para crecer? Hay varias disciplinas espirituales que podemos practicar. Una de ellas, por ejemplo, es la oración. Mateo 6, verso 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Primera Tesalonicenses 5, verso 17, nos ordena esto: orad sin cesar. Otra disciplina que podemos practicar para crecer en la gracia es la lectura de la Biblia. Segunda Timoteo 3, versos 16 al 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras condicionan nuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo, nuestra perfección y el estar preparados enteramente para toda buena obra a la lectura de las Sagradas Escrituras. Una tercera disciplina es el ayuno. Mateo 4, versos 1 al 2, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En Hechos 13, versos 2 al 3, dice lo siguiente: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, dice la Escritura, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles, los primeros cristianos, ayunaban como parte de una práctica espiritual. Otra disciplina que podemos practicar es la adoración congregacional. Por eso Hebreos 10, verso 25 dice: No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y entre paréntesis debemos preguntarnos: ¿cómo podemos exhortarnos unos a otros si no nos congregamos? Y dice Hebreos: Y tanto más como veis que aquel día se acerca. En Hechos 2, verso 42, puntualmente se dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra disciplina más para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo es el servicio al prójimo. Por eso Gálatas 5, verso 13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para dar ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor unos a otros. Primera de Pedro 4, verso 10 también dice: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En resumen, las disciplinas espirituales que podemos practicar para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo son la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, el ayuno, la adoración congregacional y el servicio al prójimo. Ahora vamos a analizar cuáles son los dones que dio el Espíritu Santo a los redimidos.
hay dos listas muy puntuales de dones en el Nuevo Testamento. La primera lista está en Romanos 12, versos 6 al 8. Dice la Escritura: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La segunda lista, que es importante referir aquí, aparece en 1 Corintios 12, versos 4 al 11. Dice la palabra de Dios: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero el Espíritu es uno solo. Y así, a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según la fe, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estas listas de dones no son exhaustivas. También es necesario entender que un cristiano puede tener más de un don. Igual de importante es notar que a la luz de la Biblia y la historia de la Iglesia, los dones específicos de lenguas, como las que describen en Corinto, que precisaban de un intérprete, que eran para edificación personal y que estaban bajo el control del hablante, como nos dice 1 Corintios 14, versos 27 al 28, fueron dones temporales que cesaron al paso de los años. 1 Corintios 13, verso 8, dice que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todos los cristianos somos bautizados en un mismo espíritu. 1 Corintios 12, verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y la evidencia de este bautismo es la promesa de Dios de que al creer en Cristo nacemos de nuevo, como enseñan Juan 3, versos 3 y 5. Lo mismo podemos decir del don de profecía, que el Espíritu repartió a profetas y apóstoles para entregar su mensaje a su pueblo. Efesios 2:20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Sin embargo, el día de hoy en la iglesia, Dios no levanta profetas de revelación como lo hizo en la antigüedad, porque ahora nos ha dejado la Sagrada Escritura infalible, suficiente y sin error, con todo lo que es necesario que nosotros sepamos para nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro 1, versos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, versos 7 al 11. Sus mandamientos son rectos, alegran el corazón, y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Por si fuera poco, el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cualquier cosa que un predicador, expositor o cristiano diga el día de hoy de parte de Dios, tiene que ser algo que esté fundamentado y enraizado en las Sagradas Escrituras que Dios nos ha dejado para nuestra edificación y formación. Cuando se menciona el asunto de los dones, eso está relacionado también
con los dos oficios que el Señor dejó para la iglesia. Estos dos oficios son el pastor o pastores y los diáconos. En Efesios 4, versos 11 al 12, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en 1 Timoteo 3, versos 1 al 13, se describen los requisitos para obispos o pastores, sobrevedores y para los diáconos. Los pastores deben de ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos, amables, apacibles, no avaros, que gobiernen bien su casa. Y los diáconos, igualmente, deben ser honestos, no de doble ánimo, no dados a mucho vino, no codiciosos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean probados primero, dice, irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Un pastor es un varón, debe ser un varón, no una mujer, y es un varón encargado de enseñar, guiar y proteger al rebaño de Cristo con integridad y sabiduría. Un diácono es una persona, por su parte, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. En Hechos 6, verso 3, se dio la instrucción de buscar entre los hermanos de la iglesia 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la misión de los diáconos es procurar todo lo necesario para que el pastor pueda realizar su labor. Por eso en Hechos 6, versos 2 al 4, dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un diácono no está llamado a suplir las responsabilidades pastorales, esto debe de quedar claro. Está llamado a auxiliar al pastor o a los pastores en todas las actividades que pudieran estorbar la consagración del ministro para el estudio y la oración, de acuerdo con lo ordenado por las Escrituras. Finalmente, la Biblia menciona diáconos varones, pero también menciona diaconisas mujeres. En Romanos 16, versos 1 al 2 dice: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Estimados amigos, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro don? Para saberlo debemos procurar el don. 1 Corintios 12, verso 31 dice: procurad pues los dones mejores. Esto significa que debemos conocer qué son los dones espirituales y ser disciplinados y diligentes en aquello que hagamos mejor para el Señor. Cada uno de nosotros debe tomarse un tiempo para revisar cuál es la característica que me permite enseñar más y mejor o servir más y mejor y en qué área. Probablemente usted pueda descubrir otros dones mientras ejerza los que ya reconoce. Observe cómo ejercen sus dones otros creyentes y aprenda de ellos. Romanos 1, verso 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual para que seáis confirmados. Recuerde también pedir al Señor discernimiento, porque está escrito en Santiago 1, verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hasta aquí terminamos con la lección acerca de los dones y ministerios espirituales. Recuerde conectarse de nuevo con nosotros para seguir estudiando y profundizando en las verdades eternas de la palabra de Dios. Gracias y hasta pronto.